9 y 7, ya estamos grabando. Vamos a activar la cámara los que faltan, por favor. Mora, Vera, Arce. ¿Tienen el globo? No, no lo tienen. Ay, Dios mío. Cristel sí lo tiene. Muy bien. Los que se están incorporando, por favor, la cámara encendida. Gracias. Nada más Cristel entonces trajo el material. Ah, qué bueno. Interesante. Bueno. Vamos entonces a trabajar, será con el material que trajo Cristel. Los demás les recuerdo, ¿verdad? Que les había dicho el día lunes. Un globito vacío para trabajar en la clase, ¿verdad? Para iniciar el tema. Entonces vamos a iniciar de la siguiente manera, pero les agradezco por favor a los que tienen la cámara todavía desactivada, por favor que la activen. Muy bien, ya son las 9 y 10, ya no dejo pasar a más nadie, sino los dos que están pasando. Listo. Bueno, vamos a activar la cámara. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Como los que tienen el globo, creo que le vi a Adriel el globo, ¿verdad? Ahí está Adriel. Ajá, Valeria también ya lo vi que apagó la cámara y lo buscó. Cristel, más ninguno. ¿No? Ok, déjenme notar aquí. Soriano. San Lucas, ¿dónde está? Aquí. Y Cristel Macías. Ok. Muy bien. Pero yo también tengo. Ah, Delgado. Ok. Si es que pregunto, nadie me dice nada, no sé. No sé qué está pasando. ¿Verdad? Entonces, a ver. Vamos, por favor, a activar la cámara. A ver, Adrián, Daniel, Jorge, Mía, Manuel. Estoy esperando, jóvenes. Es parte de lo que tenemos que cumplir. Ok, vamos a trabajar con lo siguiente. Yo voy a fijar el video de uno de ustedes, ¿verdad? El de Cristel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a inflar el globo, ¿verdad? Las personas que tienen el globo la van a inflar. Lo van a inflar y lo van a inflar lo más que puedan. No importa que se reviente. Lo más, van a seguir inflar, inflar. Vamos a comenzar con eso. Vamos pues. Con los que tienen el globo, que ya noté la participación de los que trajeron el globo. Comenzamos entonces. A ver, Soriano, todos los que tienen el globo. Ajá, Adrián ya lo tengo, ya voy a anotar Adrián, Daniel. Profesor, okay. No puedo inflarlo. Voy a buscar un inflador para inflarlo. No, tiene que ser con la boca, tiene que ser. Porque con un inflador tienes problemas para inflarlo. Ah, que tengo Ok. todo. Bueno, ya deberías haber tenido el inflador allí. Vamos pues, inflándolo. No los veo. Estoy viendo a Valeria, a Daniel. ¿Verdad? Tienen que inflarlo lo más grande posible. ¿Que se reviente? Sí, claro, por supuesto. Así es. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso, muy bien, Valeria. Ahí está Delgado. Vamos, Delgado. No hay que amarrarlo. Hay que inflarlo, vamos, lo más que puedan. Ah, Mora también lo tiene allí. Vamos a anotar aquí a Mora, ¿verdad? Que tiene su material. Muy bien, vamos. Inflándolo, vamos, vamos, sin miedo. Soriano, sin miedo, Soriano, vamos. No pueden tener miedo, vamos. Me encanta cómo estás actuando, Manuel. Profesor, ya lo inflé. Ay, ¿dónde Hasta está? ahí se puede.
No, lo más, Ok. vamos, más que lo más grande que pueda, vamos. Pero por eso, es que el globo es chiquito. Más, sígalo inflando, Adriel, sígalo inflando, vamos. Sígalo inflando, vamos. Ay, como que le tienen miedo a los globos, vamos, vamos. Pero eso se reventó. Se reventó, pero es que no veo la cámara, desactivaste la cámara y no vi Ah, absolutamente nada. Profe, se me explotó. Se le explotó. Y los que voy a quitar el faltan, pedazo. mira Soriano, no se lo pongas a nadie para que te lo reviente. Vamos a inflar, vamos. ¡Ah! Ay, Profe, se me Soriano, reventó el globo. Soriano, ajá. Vamos, vamos, todavía veo gente con esos globos inflados. Bueno, voy a coger otro. No, no, no importa, Adrián, ya terminaste con el tuyo. Muy bien. Mientras los demás terminan, Mía también tiene su globo. Aquí vamos a poner Mía. Ok. A ver. A ver, Soriano, ¿por qué crees que el globo se reventó? Porque ya no se podía estirar más. Ya no se podía estirar más, dice Soriano. ¿Alguien más me dice por qué cree, Delgado? ¿Por qué crees que el globo se reventó, Delgado? Del que estabas inflando. Porque algo así como la tensión elástica del globo ya no aguantó la presión. ¿Cómo así que no aguantó la presión? Explícame, a ver. O sea, no aguantó la presión del interior de todo el aire de todo el aire que pusimos. Ok, interesante. A ver, Cristel, ya que todavía no se ha reventado tu globo, ¿por qué crees que el globo va creciendo? Cristel. Por el gas, el aire. Por el gas, por el aire. ¿Qué piensas tú, Mía, de eso? ¿Por qué crees que el globo va inflado? ¿O no has desayunado? ¿Ese bostezo es de fastidio, de sueño o de hambre? ¿O de las tres? De hambre. ¿No has desayunado? No. Ok. Bueno, eso puede ser. A ver, ¿por qué crees que el globo se infla y va creciendo, Mía? El aire. Por el aire. Interesante. ¿Alguien más me dice por qué el globo se revienta, aunque no lo hayan inflado? Yo, profe, porque la presión que está en el globo es muy alta por el aire. Porque la presión que está en el globo es muy alta. Interesante, ¿verdad? La presión del aire. ¿Alguno más? Porque hay mucha cantidad de aire en su interior y ya no aguanta más. Porque hay mucha cantidad de aire en su interior. Ahora yo voy a hacer otra pregunta, ¿verdad? Voy a hacer otra pregunta. Aquí lo voy a hacer, ¿verdad? Yo tengo una inyectadora. Aquí lo voy a fijar el video. Fijarlo para que... aquí. Ok. Tengo una inyectadora, ¿verdad? Que tiene una capacidad de 20 mililitros. Por favor, observen su cámara, ¿verdad? Observen el video, porque yo les veo los ojos. Ahora, les hago una pregunta. El agua aquí dentro de la inyectadora, ¿qué forma tiene el agua? ¿Qué forma toma? ¿Qué forma sería esta? ¿Forma geométrica? Cilíndrica. Ajá, cilíndrica. Ahora, si yo tomo esta agua y la vacío en ¿va a mantener la forma de la inyectadora? No. ¿Por qué no mantiene la forma de la inyectadora? Porque el agua no está en ningún lugar para que tome forma, para que se moldee. Ajá, eso se podría hacer. ¿Por qué? Otro más, ¿por qué el agua no conserva la forma si yo la vacío? Si yo la vacío aquí, ¿por qué no conserva la misma forma aquí? ¿Por qué creen ustedes? Porque es líquido. Porque es líquido. ¿Alguien más? Es decir, los líquidos. Diferente. Porque el envase es diferente. Dice López, ajá. Uno me dice porque es líquido, el otro me dice porque el envase es diferente. El agua es uniforme.
El agua es uniforme. ¿A qué te refieres con eso, Daniel? Está sin forma, no tiene forma. No tiene forma. Es decir, el agua no tiene forma. Dicen ustedes entonces, el agua líquida no tiene forma. ¿Quién me responde? ¿Tiene o no tiene forma el agua? ¿O qué forma toma el agua? Toma la forma del envase. Tiene forma de donde esté colocada el agua. Ah, ok. O sea que el agua toma la forma del recipiente que lo contiene. No tiene una forma fija. A ver, ¿cuál de los tres estados de agregación pudiésemos decir que tiene forma fija, que no cambia su forma? ¿Alguien me dice? El estado sólido. El estado sólido. Muy bien, Diego. El estado sólido, ¿verdad? En el caso del globo, yo tomo aire y, bueno, obviamente, por ejemplo, si yo tomo la inyectadora, ¿verdad? Vuelvo nuevamente a poner aquí el video, ¿verdad? Si yo tomo la inyectadora y ¿verdad? La halo, parece que no tiene nada. Entonces, le coloco el dedo aquí y empiezo a presionar, va a llegar un momento en que no puedo seguir bajando, ¿verdad? Y parece que allí no hay nada, ¿sí o no? Parece que no hay nada, pero ¿qué es lo que hay allí? Aire. Aire, muy bien, ¿verdad? De hecho, se mueve, ¿eh? Si yo lo doy hacia abajo, observen. Si yo le doy hacia abajo y lo suelto, sube. Significa que aunque no observemos nada allí, hay moléculas, hay una sustancia allí, ¿sí o no? ¿Verdad? Que en este caso es el aire. Muy bien. Y por supuesto, tanto el aire como el agua tienen una propiedad que toman la forma, bueno, el gas es mucho más expandible, pero toman la forma del recipiente que en donde los podemos contener, ¿verdad? Y estas propiedades son propiedades de fluidos. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de los fluidos. Normalmente, los estados de agregación en las que vamos a hablar sobre este término que es fluido es el estado líquido y el estado gaseoso, ¿verdad? En el cual las moléculas o las sustancias pueden moverse, fluir con libertad. A diferencia, por ejemplo, no sé, esto, ¿verdad? Que es sólido, esto no se mueve, no se moldea con facilidad, ¿sí o no, verdad? Porque es un elemento sólido. ¿Estamos claros en eso? Ok. Entonces vamos a ver las características de los fluidos. ¿Qué características tienen los fluidos? Entonces vamos a observarlo aquí, ¿verdad? Trabajando con lo que tenemos a la mano. Entonces, en este caso, ¿verdad? El tema de hoy se llama la presión de los fluidos. Alguien decía que el globo, ¿verdad? Se inflaba y se rompía porque la presión del aire era muy grande y por supuesto, ¿verdad? Se rompía. Entonces vamos a ver eso, que es la presión. Primero vamos a ver las propiedades de los fluidos. Entonces, el nombre fluido, vamos a utilizar aquí el WebPaint para ayudarnos a resaltar cosas. Ok, aquí tenemos. El nombre de fluidos, ¿verdad? Reciben el nombre de fluidos, tengan atención, aquellos cuerpos que tienen la propiedad de adaptarse a la forma del recipiente que los contiene. Por eso en ese caso no hablamos en el caso del sólido, que es un fluido. ¿Cuáles son los cuerpos o las sustancias que se adaptan al recipiente que los contiene? Normalmente tienen estados de agregaciones líquido, ¿verdad? Y gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? Ok. A esta propiedad se le llama fluidez, ¿verdad? Entonces aquí dice, los líquidos y los gases son fluidos. Sin embargo, una de las diferencias entre los líquidos y los gases, ¿verdad? Entre los líquidos y los gases es que el gas no tiene un volumen constante, ¿verdad? No ocupa un espacio constante. Vamos, ¿recuerdan el ejemplo de la inyectadora? Sí lo recuerdan ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo voy, ¿qué pasa con el volumen del gas si yo lo voy presionando hacia abajo? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con el volumen si voy presionando? ¿Quién me dice? ¿Aumenta o disminuye el volumen del gas? Disminuye. Disminuye. Muy bien, Villota. Pero si yo suelto la inyectadora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el émbolo que va subiendo? ¿Qué pasa con ese volumen? Aumenta. Aumenta, muy bien. Ahora yo les hago una pregunta. ¿La cantidad de aire que está aquí adentro yo la estoy modificando? Sí.
La estoy modificando. Vean que lo tengo tapado. El aire está encerrado. No, no. No, Ah, ¿verdad? no, profe, no. Entonces, la masa sí es constante, ¿sí o no? Porque no está entrando ni saliendo aire, ¿verdad que sí? La masa es constante, pero el volumen se puede modificar. Es lo que quiere decir eso. En cambio, por ejemplo, voy a hacerlo con el agua ahora, ¿verdad? Por ejemplo, tengo aquí agua ahora. Si yo lo empiezo, si yo lo puedo o no puedo bajar, ¿verdad? En ese caso, el volumen del agua permanece como, si yo no puedo bajar. Sólido. No sólido, no es un estado de agregación, San Lucas. Estamos hablando de cómo el volumen. En el caso del aire no permanece constante, aumenta o disminuye dependiendo si estoy apretando o subiendo. En el caso del agua, ¿verdad? Cambiaría el volumen si yo voy presionando hacia abajo porque no lo puedo mover. ¿Qué pasa con el volumen en el caso del líquido? Si lo presiona para abajo, empezaría a hacer una presión, que a la final o le tocaría quitar el dedo que tiene ahí tapando el huequito, o le va a hacer picar ahí. Muy bien. Ajá, Álvarez, muy bien. Tendría que quitar el dedo, pero ¿qué pasa con el volumen si no quito el dedo? Y no lo puedo mover. ¿Esta cantidad varía aquí en la inyectadora si yo no quito el dedo? Se mantiene, ¿no? Se mantiene, muy bien, se mantiene. Entonces, en el caso de los gases, el volumen no es constante, puede variar si yo lo comprimo o lo expando. A diferencia de los líquidos sí tienen un volumen constante, ¿no? Entonces, esta capacidad, ¿verdad? En el que el volumen se puede variar, se llama expansibilidad. Esa propiedad de los fluidos es expansibilidad. Entonces, los fluidos tienen una propiedad que es la fluidez y tienen una segunda propiedad que es la expansibilidad. Luego tenemos aquí la compresibilidad, que es la capacidad que tiene un fluido para disminuir el volumen que ocupa al ser sometido a la acción de alguna fuerza, ¿verdad? Entonces, en el caso del gas, cuando estoy disminuyendo en la inyectadora, se va comprimiendo porque el volumen va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, en el caso de los gases se pueden expandir y se pueden comprimir. Los líquidos no. Es importante que tengamos eso en cuenta, ¿sí? Los gases se pueden expandir o comprimir, pero los líquidos no. Muy bien, vamos con los líquidos, ¿verdad? Que están aquí abajo. Ahora, vamos a colocar aquí el punto, que si no, no me va a hacer bajar. Okay, aquí dice, los líquidos, ¿verdad? Los líquidos reducen muy poco su volumen, por eso se consideran incompresibles. Los gases sí se pueden comprimir, pero los líquidos no, se consideran incompresibles. Mientras que los gases sí son compresibles, ¿no? Ok. Ahora, los líquidos y los gases tienen una característica común, que es que se pueden mover. El sólido no, ¿verdad? Las partículas se pueden mover. Ahora tenemos otra propiedad que se llama viscosidad. Ustedes han visto, ¿qué diferencia ustedes ven, por ejemplo, entre la miel, el aceite y el agua? ¿Qué diferencia hay si los tres son líquidos? Que la miel tiene viscosidad. Mujer, ¿qué significa viscosidad? A ver. Como baboso. Pegajosa. Bueno, pudiese ser, ¿verdad? Es así como espeso. Aquí podemos ver esta imagen que está aquí, ¿verdad? Estamos viendo en este caso la miel y observamos que es como más espeso, ¿verdad? Si lo comparamos con el agua fluye más rápido hacia abajo, la miel fluye más lento en ese sentido, ¿sí o no? Esa propiedad es la viscosidad, ¿verdad? Entonces, la viscosidad es como la resistencia que ofrece un líquido o un gas para fluir. Mientras más viscoso, más resistencia, ¿verdad? Más lento fluye. Pero mientras menos viscoso, más rápido fluye. ¿Entendemos eso? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, esas serían las propiedades de los líquidos. Repito, de los fluidos. La fluidez, la expansibilidad, la compresibilidad, la viscosidad. A ver, ¿los líquidos son compresibles? ¿Sí o no? Los líquidos. No, los líquidos no son compresibles. ¿Los gases se pueden expandir? Sí. Sí, muy bien. ¿Los líquidos tienen un volumen constante? ¿Sí o no? Sí, profe, sí.
Sí, los líquidos tienen un volumen constante. ¿Los gases tienen volumen constante? No. No, muy bien, los gases no tienen volumen constante. Muy bien. Vamos entonces, después de ver las propiedades, ¿verdad? Vamos a lo siguiente, ¿verdad? Los fluidos, tal como ustedes hablaron, ejercen presión. Si observamos aquí, ¿verdad? Estamos observando en estos dibujos, estamos observando este globo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y tiene unas flechitas. ¿Las flechitas hacia dónde apuntan? Las flechitas blancas. Hacia afuera del globo. Hacia afuera. Que esas flechitas que apuntan hacia afuera significa que el gas que está dentro ejerce una presión hacia afuera. Por eso el globo se va abriendo, se va expandiendo. Sí lo estamos entendiendo, ¿verdad? Si las flechas apuntaran hacia adentro, significa que la presión va hacia adentro y el globo no se va a poder abrir, sino que se va a hacer más pequeño. Lo estamos entendiendo allí, ¿verdad? Eso entonces, las flechas nos indican hacia dónde va la presión del fluido que está dentro del globo. En esta funda que tiene agua, las flechas nos indican hacia dónde está ejerciendo la presión el líquido. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde está ejerciendo la presión el líquido? Hacia el exterior. Hacia el exterior, ¿verdad? Por eso la funda se va abriendo, ¿verdad? Se va haciendo como más ancha, bueno, hasta que obviamente ocupe la capacidad. Si nosotros seguimos inflando, ocurre lo que ustedes vieron ahorita, que se puede reventar porque obviamente ese objeto tiene una capacidad. Aquí vamos a observar a un buzo, ¿verdad? A un buzo. Entonces observamos aquí al buzo y hay unas flechas. Este es el buzo. Las flechas nos indican la presión. ¿Quién está haciendo presión allí? ¿El buzo o qué? El agua. El agua. El agua, muy bien. El agua es la que está ejerciendo presión. ¿Sobre quién está ejerciendo presión el agua? Sobre el buzo. Sobre el buzo, muy bien. Por eso las flechas van del agua hacia la persona y no hacia afuera. ¿Verdad que sí? Porque el fluido es el que envuelve a esas personas, que sería como el sólido, ¿verdad? Entonces está ejerciendo una presión sobre el buzo. No sé si han visto algunos videos, algunas personas que van sumergiendo cosas metálicas hasta el fondo y a medida que va sumergiendo, la lata se va como comprimiendo, ¿verdad? Se va haciendo más pequeña. ¿Por qué? Porque a mayor profundidad hay una mayor presión. Entonces, obviamente, va haciendo que eso se vaya aplastando. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, podemos concluir que todos los fluidos ejercen ¿qué? ¿Qué ejercen los fluidos sobre los cuerpos? Presión. Presión, muy bien. Entonces, todos los fluidos ejercen presión. ¿Y los fluidos en qué estado de agregación se encuentran? A ver. Líquido. Líquido. Y gaseoso. Y gaseoso, muy bien. Líquido y gaseoso. Líquido y gaseoso. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Nosotros estaríamos en constante influencia sobre algún tipo de presión? ¿Normalmente en todo el día? Presión del aire. Presión del aire, muy bien, porque el aire nos envuelve, ¿sí o no? Es un fluido que nos envuelve. Aunque no sentimos eso como la fuerza, porque quizás no es tan grande, pero sí ejerce una presión sobre nosotros, que es la presión del aire. ¿Alguien conoce cuál es el nombre de esa presión normalmente que ejerce el aire sobre nosotros? ¿Que está en el ambiente? Presión atmosférica. Presión atmosférica. Muy bien, Cristel. Ese va a ser un tema que va a ser el tema número 3, pero porque ahorita estamos viendo la introducción. Entonces estamos viendo que los fluidos ejercen una presión sobre los cuerpos y sobre nosotros, pues por supuesto, ejerce una presión, lo que conocemos como la presión atmosférica. ¿Cómo podemos determinar la presión? Aquí tenemos la ecuación matemática para determinar o calcular la presión, ¿verdad? La presión de cualquier fluido va a ser igual a la fuerza que ejerce ese fluido entre o dividido para el área o sobre el área que está ejerciendo. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo aquí, voy a dejar de compartir, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Si yo tengo esta superficie, ¿verdad? Superficie es área.
Este cuaderno, ¿cómo sería el área? ¿Qué forma tiene esta área? ¿Qué forma tendría esta área del cuaderno? Dígame la forma. Rectangular. Rectangular, muy bien. ¿Y cómo yo calculo el área de un rectángulo? ¿Alguien me dice? Por sus lados. Oh. ¿Cómo así? A ver, Villota, explícame. ¿Cómo calculo yo el área de un rectángulo? ¿Qué tengo que hacer? Vamos, que eso es matemática básica, vamos. Supongamos, ya voy. Déjenme ver por aquí. Profesor, Ajá, dígame. ya sé. Hay que multiplicar la base y la altura. Ok, o el largo y el ancho, exacto. Las dos dimensiones, ¿verdad? Que tiene el rectángulo. Entonces tengo que medir este lado, tengo que medir este lado y luego los multiplico y me da el área, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces tengo el área. Este es el área. Y ahora hay una fuerza, ¿verdad? Sobre esa área. Para calcular la presión, entonces yo debo saber cuánto vale la fuerza y obviamente el área o la superficie donde está ejerciendo la fuerza. Ahora, ¿alguien recuerda cuál es la unidad de la fuerza? ¿En qué se mide la fuerza? En newtons. En Newton, muy bien. En Newton, muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, ¿verdad? En nuestra pantalla tenemos entonces que la presión es la fuerza sobre el área la podemos calcular o nos las pueden dar en el problema y la fuerza igual. También la podemos medir por un dinamómetro, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber es que la presión es la fuerza ejercida sobre un área. Por ejemplo, si estaríamos hablando, vamos a subir, de este globo, ¿verdad? ¿Este globo qué forma geométrica tiene? Circular. Óvulo. Ajá, es circular o óvalo. Tienen óvalo, tienen razón en eso, pero geométricamente, ¿qué es? Dime, López. Una esfera. Muy bien. Entonces nosotros tendríamos que calcular el área, ¿verdad? De la esfera para saber el área sobre el cual está ejerciendo presión y luego calcular la presión dentro del aire para saber, perdón, la fuerza para saber entonces la presión que está dentro del globo. De hecho, de esa manera podemos saber medir la resistencia hasta cuándo podemos inflar un globo. Muy bien. Entonces, eso tenemos allí. Entonces, ya sabemos cuáles son la presión sobre los fluidos. Sabemos que la ecuación matemática es fuerza sobre área, ¿verdad? Y tenemos las características, por supuesto, de los fluidos. ¿Alguien me puede recordar cuáles son esas características? Por favor. ¿Alguien me recuerda? ¿Qué características vimos de los fluidos? Díganme. Dígame, Dur, no escucho. Que son líquidos y gaseosos. Líquido y gaseoso es el estado, ¿verdad? Eso puede ser una característica. ¿Cuál es la otra? Movilidad. Es de presión. Compresibilidad. Fluidez. Fluidez. Compresibilidad, ¿qué más? Viscosidad. Viscosidad, muy bien. Muy bien, esas serían las propiedades, ¿verdad? Y los estados de agregación comunes tendríamos entonces, ¿cuáles son los estados de agregación comunes? Líquido, gaseoso y sólido. Líquido y gaseoso. ¿Los sólidos son fluidos? ¿Se pueden mover? No. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a trabajar, ¿verdad? A hablar acerca del deber que vamos a tener nosotros en la plataforma, ¿verdad? Nosotros hemos visto entonces lo que es la presión, las características de los fluidos, ¿verdad? Entonces, luego entonces desarrollaremos, por supuesto, en la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos, vamos a decir como prácticos en cálculos, ¿verdad? Por el tiempo. Entonces tenemos aquí la actividad. La actividad es desarrollar un organizador gráfico, aquí está en la plataforma. Nosotros con el libro nos vamos a basar en la información del libro, ¿verdad? Desde la 216 hasta la 221.
En esas páginas, ¿verdad? Está, por ejemplo, de la 216 a la 218, ¿verdad? Está lo que son las propiedades de los líquidos. Obviamente están un poco más explicadas por el tiempo, porque es un libro, pues están más explicadas, más desarrolladas. Ahí ustedes leen, tenemos lo que es un fluido, la viscosidad, la compresibilidad, habla de otras propiedades, ¿verdad? Como la capilaridad, etcétera. Luego en la 219 tenemos lo que es la densidad y en la 220 tenemos lo que es la presión con su fórmula. Entonces, no es hacer las actividades de esas páginas. Ustedes van a leer y van a desarrollar un organizador que lo pueden hacer en cualquier, vamos a decir, herramienta digital. Por ejemplo, pueden hacerlo en PowerPoint, algunos trabajan en Canva, que ya lo conocen, pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo en Publisher, en la herramienta, ¿verdad?, que ustedes consideren, ¿verdad? Hasta lo pueden hacer en Genial, y creo que es otra página que los puede ayudar a ser organizadores gráficos. Entonces, allí tenemos los subtítulos, por ejemplo, lo que es fluido, las capacidades, las propiedades, por supuesto, y lo que es la presión y cómo se determina. Allí tenemos allí. Entonces, van a trabajar con esas páginas y van a hacer el organizador gráfico, que luego, por supuesto, lo pueden utilizar para la alimentación de su portafolio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Recuerden que un organizador gráfico para algunos no es que van a colocar toda la información que está allí, ustedes van a leer, más revisar el video, ¿verdad? Cuando yo les mande el enlace, y van a hacer recuerden que el organizador van a utilizar gráficos o imágenes que pueden ser sencillas, colocadas de un tamaño pequeño, y palabras clave. Yo puedo colocar en el centro, por ejemplo, los fluidos, y coloco una flecha que dice, por ejemplo, propiedades, y saco varias flechitas de propiedades, por ejemplo, viscosidad, densidad, no sé qué. Pongo otra flechita y coloco presión, ¿verdad que sí? Presión, y digo ecuación matemática, otra flechita que diga ejemplos, pero leo allí el contenido para que me ayude a tener, por supuesto, una noción más clara de lo que voy a plasmar en las palabras claves que voy a utilizar. ¿Alguna pregunta con esa actividad? Estamos claros en lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ok, perfecto. Con respecto al tema, ¿tienen alguna pregunta, algo que les haya parecido interesante? ¿No? Mister, a ver, el globo, ya, supongamos que tiene helio, sería lo mismo. La presión sería para... Claro, claro. Dentro del globo sigue habiendo una presión. Lo único que es un gas distinto, ¿verdad? Porque me refiero a que te estás refiriendo a que por qué se eleva, ¿verdad? Y no diferencia como... Por ejemplo, cuando nosotros lo estamos soplando, el gas que nosotros expiramos de la respiración, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, muy bien, dióxido de carbono. Eso la botella la vamos a utilizar en la próxima clase, Soriano, tranquila, ¿verdad? Por el tiempo. Entonces, dióxido de carbono. El dióxido de carbono, a diferencia del aire que está alrededor, es más pesado y por eso el globo no se eleva. Ahora, el helio es un gas más liviano que el gas del aire, por eso se eleva, porque es más liviano. Es como cuando coloca aguas y aceite, ¿verdad que sí? El aceite se coloca arriba y el agua debajo. En el caso del helio, es como el aceite. Y el aire sería como el agua, por eso el helio va hacia arriba. Ahora, en el caso del dióxido de carbono, cuando yo lo inflo y el aire, el dióxido de carbono sería el agua, por eso se ubica debajo, y en ese caso el aire sería como el aceite que está arriba. Por eso ocurre eso. Ok. Bueno, nos queda menos de un minuto, ¿verdad? El viernes tenemos la premiación a las excelencias académicas, no habría tutoría, sino que es el acto de la premiación. Y el lunes es feriado, significa que nos vemos el miércoles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, feliz fin de semana, chicos. Cuídense. Nos vemos. Bye. Cuídense, profe. Igualmente, hijo. Cuídense ustedes también.